¿verdad? A nivel de presentar obstáculos y contrapisas, que sé yo, a un ingreso o salida de Estados Unidos. Platicamos un poquito de eso. Correcto, y es bien importante porque buena parte de las observaciones o de los rechazos, no de procesos, pero sí de la admisión de las formas, se da por eso, porque la persona omite esta información que realmente es fundamental y forma parte de su identidad, pues, ¿verdad? Al final del día. ¿De qué casos estamos hablando? El primer ejemplo, cuando se da un error en el nombre de los padres, ya sea el nombre o el apellido. Cuando van a sentar a un hijo a la alcaldía correspondiente, se comete un error, ya sea apellido o nombre de los padres, y eso se va arrastrando, la gente, ay, no pasa nada, ya sabemos quién es el papá y quién es la mamá y no pasa nada. Pero a la hora de hacer formas de inmigración, esto se debe consignar, que en el caso de la madre, por ejemplo, una letra que cambia o a veces confunden completamente el apellido, tiene que establecerse o corregirse, pero luego de la corrección igualmente siempre hay que establecerlo en las formas, ¿verdad? Para que, como van las traducciones, y el agente de inmigración puede confrontar esa información y darse cuenta que no se está proporcionando los datos como corresponden, y ese ser un impedimento. ¿Qué otro caso se puede dar? Anteriormente la ley de familia hablaba de los hijos ilegítimos, ¿verdad? Entonces aparecían los hijos con el apellido primero de la madre y después del papá. Y cuando se casaban ya los padres, ya se daba vuelta a los apellidos y primero aparecía el del padre. Y cuando se da esta legitimación de un hijo por matrimonio, igualmente se deben consignar en las formas de inmigración ambos casos, como quedó al final, ya con el apellido del papá primero, pero sin dejar de poner cómo eran sus apellidos anteriormente. Igual cuando se dan reconocimientos de hijos de manera tardía, el reconocimiento voluntario de los padres, pero si se da de manera tardía, se debe consignar en las formas de inmigración. Cuando la persona tiene el conocido por y ahí hizo una escritura de identidad porque comúnmente, socialmente, le conocían por otros nombres u otros apellidos, se debe establecer en las formas de inmigración. Igual cuando se ha dado, lo relacionaba al principio, cuando se ha dado un error humano, al digitar el apellido completo o el nombre completo del padre o madre, o peor aún de la persona titular del proceso migratorio, se debe consignar y se debe primero corregir. Hay que hacer una rectificación de la partida de matrimonio, de nacimiento, el documento que esté con el error humano, y establecerlo correctamente y luego proceder a hacer la forma de inmigración. De lo contrario, ese puede ser un impedimento. También tenemos los casos de las personas que cambian apellido. En los Estados Unidos se permite, por ejemplo, por matrimonio, que una persona, una señora, pueda eliminar su apellido y adoptar estrictamente el del esposo, ¿verdad? O a veces la persona puede cambiar, incluso cuando alguien se va a naturalizar, tiene la opción de cambiar el nombre si así lo decide. Se llena una forma, pero a la hora de los diferentes procesos se tiene que consignar cuál era su nombre anteriormente. Y tener la claridad que si el aplicante a un proceso migratorio ha utilizado otros nombres en algún momento que no en documentos legales, pero sí los ha dado a un agente de inmigración, cuando a veces la gente detenida en la frontera se cambian el nombre, en teoría para que no les afecte, pero en la práctica deben establecerlo en las formas de inmigración, si han ido frente a un juez, si han aplicado a veces licencias de conducir. Entonces la gente cuando está indocumentada por temor se cambia el nombre, pero al final del día hay huellas de por medio y un registro biométrico que va a permitir cruzar la información, y si usted omite esa información puede resultar en una denegación del proceso. Correcto. Entonces es bien importante. Lo más importante de todo entonces es definir la unicidad de la identidad personal. Y poner todas las alternativas que hemos utilizado a lo largo de nuestra vida y la de nuestros padres, hijos o cónyuges también. ¿Nos consultan? Correcto. Tenemos a Santiago López que dice, a mi abuelita le vence la visa este mes, pero nunca la ocupó. ¿Eso le puede afectar al momento de renovarla de nuevo? Podría ser. La idea es que al menos una vez se utilice el visado, porque si no el agente consular puede pensar que si le renueve esa visa, se pierda, pues, ¿verdad? Y deje de dársela a otra persona que sí realmente va a hacer un mejor uso del documento, va a viajar a los Estados Unidos. Entonces sí es recomendable que al menos una vez se utilice, obviamente que haga el proceso, que explique las razones por las cuales no viajó. También tenemos a Cristina Esquivel que dice, buenos días, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para aplicar nuevamente a la visa si hace 2 meses me la negaron? Bueno, hemos hablado que si la persona tuvo fallas en el proceso por el no cumplimiento a cabalidad de los requisitos, debe esperar como mínimo 6 meses, si no más, el tiempo que demore en corregir esa situación.
Pero si la persona considera que sí era elegible, pero que a lo mejor le faltó tiempo, los nervios le traicionaron, pero que sí cumplía los requisitos de ley, entonces lo puede hacer en menos tiempo la aplicación. Y finalmente, Claudia Gómez de Méndez dice, se me venció mi pasaporte americano, ¿qué proceso debo realizar para renovarlo? Únicamente se llena un formulario que se llama DS-11, se hace una cita, pero no por la vía convencional para la gente turista, sino que es un mecanismo distinto en línea desde la página web de la Embajada de los Estados Unidos, y el día y la hora señalado se presenta con el pasaporte anterior, se toman las fotografías, hace el pago y esa forma que es la clave para el proceso, que es la DS-11, y con eso, pues entiéndase, en unos 15 días ya va a tener su pasaporte estadounidense revalidado. Perfecto. Gracias a la gente de Coimsal siempre, teléfono 2275-9508-9509 y a la licenciada Sandra Guevara por acompañarnos y platicarnos un poco de este tema migratorio. Vamos a vender, ya venimos. Gracias, Sandra.